Muy buenas tardes a todos. La Universidad de AFIT y el grupo estudiantil UN Society se complacen en extenderles una cálida bienvenida a nuestra conferencia Impacto del COVID-19, lo que no nos cuentan los medios, en el marco de UN Speaker Series. Soy Valentina Incapiarango, estudiante de Derecho de la Universidad de AFIT y los estaré acompañando la tarde de hoy. Esperamos disfruten de este evento que con tanto esmero hemos preparado para ustedes. Recuerden que al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas del público que podrán realizar desde el chat a nuestros invitados. La conferencia de hoy es un espacio pedagógico con el que buscamos construir país. Nuestro grupo estudiantil y la Universidad de AFIT, comprometidos con la diversidad y democracia, ha conformado un panel que representa diversos puntos de vista de diferentes poblaciones vulnerables sobre el impacto que el COVID-19 ha tenido sobre ellos. El propósito de esto es construir ciudadanos cada vez más completos, que sean capaces de discernir entre diversas posturas, algo que en las últimas semanas se ha vuelto cada vez más importante. De ahí surge la importancia de tratar este tema que representa la realidad que han vivido desde hace más de un año miles de colombianos, a raíz de las decisiones que ha tomado el gobierno debido a la pandemia. Demos inicio a Impacto del COVID-19, lo que no nos cuentan los medios, y la bienvenida a nuestros invitados. Carlos Villarreal es miembro de la Junta Directiva de la IPS de San Andrés Islas, embajador de Colombia como artista desde el Ministerio de Turismo y Cultura, donde se pretende exaltar lo mejor de la música, arte, literatura y deportes como una de las riquezas del país. Además, hace parte de la Fundación Pro Archipiélago y es miembro honorario de Rotary Internacional. Nos estará acompañando el día de hoy en representación de la población de San Andrés Islas. Freddy Alonso Peláez Gómez es abogado de la Universidad de Antioquia con especializaciones en Derecho Constitucional y Seguridad Social de la misma universidad. Ha sido docente en pregrado y posgrado de diferentes universidades de Medellín, litigante, consultor, experto en casación laboral, actualmente conjuez de la sección segunda del Consejo de Estado y socio de la organización Carlos Ballesteros y Abogados. En la tarde de hoy estará en representación de trabajadores independientes. El doctor Carlos Ballesteros, por compromisos laborales, no pudo acompañarnos en la tarde de hoy. Valeria Mira, abogada de la Universidad de Antioquia y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de AFIT, con experiencia profesional en gestión de proyectos, gestión del conocimiento en el sector académico y empresarial, diseño de políticas públicas y planes de igualdad de género para el sector privado. Docente de cátedra de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT, mentora del Semillero de Investigación Mujeres y Derecho de la misma institución. Actualmente se desempeña como especialista en género e inclusión social, por lo cual el día de hoy estará en representación de las mujeres y el feminismo como teoría y movimiento. Santiago Tobón,
profesor de Economía en la Universidad de AFIT, donde también es director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras. Antes de unirse a la Universidad de AFIT, fue investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago e Innovations for Poverty Action. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de los Andes y maestrías en Economía de la Universidad de los Andes y la Université Catholique de Leuven. Su trabajo se centra alrededor de entender las causas del crimen y la violencia y diseñar y evaluar políticas públicas para prevenirlos. Fue ganador de la medalla Juan Luis Londoño de la Cuesta 2020 por sus contribuciones a mejorar el bienestar de los colombianos. En la tarde de hoy estará en representación de la población privada de la libertad, además de brindarnos una mirada desde la economía. Finalmente, Karen Loewy, directora de la Fundación ACER, la cual tiene dos pilares: alimentar a la población vulnerable y mantener el tejido empresarial en tiempos de crisis por el COVID-19, por lo cual estará representando a la población de escasos recursos. Mercedes Rizo, por razones personales, no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin más preámbulo, demos paso al inicio del panel. Una vez realizada la pregunta y llegado el turno de cada invitado, ellos cuentan con 5 minutos para dar respuesta según la población a la que representan. Luego se dará inicio a las preguntas del público. La primera pregunta que tenemos planteada es: ¿cuáles han sido las principales problemáticas a las que se han visto sometidas la población a la que ustedes representan el día de hoy a raíz de la pandemia? A nuestros invitados podrían decirme quién quiere iniciar y yo les voy dando la palabra. Recuerden que cuentan con 5 minutos para responder. Valentina, si quieres yo puedo empezar. Listo, gracias. Bueno, en primer lugar yo quisiera hacer una aclaración respecto a la representación, porque creo pues que finalmente las mujeres somos muy diversas. De pronto pues mi rol aquí va a ser poner un poco sobre la mesa la vivencia diferencial de la crisis que hemos tenido las mujeres, pero sin duda pues no me apropiaré como de la experiencia de las mujeres racializadas o de las mujeres pues que viven en otros contextos diferentes al mío. Y para responder a esta pregunta que nos haces, creo que es importante partir de una afirmación que para mí pues ha sido muy útil para describir esta crisis, y es que finalmente la crisis del COVID ha funcionado como un mecanismo de revelación, ¿cierto? Como si tuviéramos un negativo de una fotografía y lo hubiéramos revelado con esta crisis, porque lo que ha hecho es poner sobre la mesa asuntos que siempre han estado ahí, que con esta crisis se han exacerbado. En el caso de las mujeres puntualmente, ha sido bastante evidente las problemáticas alrededor de la carga desproporcionada del trabajo del cuidado, que antes de la crisis del COVID era bastante invisible, pues porque de alguna manera poníamos nuestra atención afuera de los hogares, y ahora sobre todo en los primeros meses de confinamiento estricto, fue bastante evidente pues esa carga adicional que tradicionalmente recae sobre las mujeres en mayor proporción que sobre los hombres. Entonces creo que ese es un punto de partida importante, porque estos debates alrededor del cuidado y el valor del cuidado en nuestra sociedad pues han sido de alguna manera revitalizados o reforzados durante la crisis. Pero desde antes de la crisis, esos efectos que tiene sobre las mujeres la carga desproporcionada del trabajo del cuidado pues ya estaban ahí. Efectos como una menor participación económica, una participación mucho más precaria en el mercado laboral, una brecha salarial pues, que es importante y que amplía pues, desigualdades entre hombres y mujeres. Y sobre todo, ya en materia pues, de otros derechos fundamentales, creo que esto ha sido bastante importante para darnos cuenta de que aún tenemos muchos retos en materia de acceso a la salud,
de acceso, por ejemplo, a mecanismos de planificación familiar, anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, y otros aspectos pues, que han hecho que en particular esta crisis sea pues, resentida como de una forma más gravosa entre las mujeres. Esto sin desconocer pues, que ha sido un reto para todas las personas, pero en particular por las condiciones que ha tenido esta crisis, yo pues me atrevería como a sumarme a otras voces de investigadoras y de voceras pues, de la movilización por los derechos de las mujeres al decir que ha sido especialmente difícil para las mujeres atravesar esta crisis. Entonces dejaría por ahí esta primera intervención. Muchas gracias, Valeria. Si quieren, dale, Karen. Karen, qué pena, estás silenciada. Pintada. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por abrir este espacio para poder mostrar un poco nuestro proyecto. Hago dos aclaraciones pequeñas. Antes de iniciar, no somos una fundación, somos un modelo diseñado, abierto para todo el público, que se llama Hacer Alimentación Solidaria con Economía de Retorno, que nace en Cartagena a raíz de la crisis del COVID. Y por otro lado, no sé si les dije que no éramos una fundación, ya eso se lo dije, ¿sí? Bueno, y el tema de Cartagena es un tema complejo porque es un tema histórico de muchos años y de acuerdo con Valeria, el COVID lo que hizo fue destapar, desnudar esta situación que en realidad era evidente para todo el mundo, pero con un ingrediente nuevo y es que el COVID volvió vulnerable a todo el mundo. Entonces, por primera vez, todo el mundo está en una situación de una u otra manera vulnerable porque estaba limitado en las salidas, porque estaba limitado en sus actividades, por miles de razones. Y eso hizo que la gente mirara más de cerca las problemáticas de la ciudad. Lo segundo que iba a decir y a corregir, que ahí me confundí, es que no estoy en representación de la población vulnerable, es una representación realmente horizontal entre restaurantes, trabajadores de restaurantes, propietarios de restaurantes y población vulnerable, porque parte de lo que generó esta idea es precisamente que la pérdida de empleo hacía que estas personas que trabajaban en restaurantes y por ser un destino turístico salían al cordón de pobreza y entonces íbamos haciendo un ciclo que empeoraba día a día. ¿Cómo enfrentó la ciudad eso? Miren, de manera inicial reaccionó de la manera natural, que fue de manera asistencialista, enviando mercados a población vulnerable, eh, obviamente con la expectativa de que esto no era un problema que iba a superar 1 o 2 meses, pero cuando ya la cosa tomó otro rumbo, digamos que yo en particular, que era voluntaria de llevar los refrigerios a las personas que repartían los mercados, pues un día simplemente dije, pero un momentico, están llevando mercados, pero hay poblaciones que ni siquiera tienen agua potable, ¿cómo lo cocinan? No hay proteína animal, tenemos un desbalance terrible para la población infantil. Eh, y literalmente parada en el balcón dije, pero a ver, tenemos mitad de la ciudad muriéndose de hambre y mitad de la ciudad capacitada para producir alimentos de buena calidad y todo el mundo se está quedando sin empleo. Y ahí empezamos a trabajar en este modelo que, para explicárselo de manera muy sencilla, con 4.000 pesos se paga los insumos, los costos, gastos, servicios públicos en modo SOS, sin utilidad, pero se sobrevive y se paga impuestos. Entonces, con este modelo entramos a atender comedores, eh, inicialmente con la Arquidiócesis de Cartagena, que fue quien primero nos apoyó y quien además hizo el recaudo, porque parte de lo lindo de esto es que nosotros articulamos, nosotros no tocamos plata, no hacemos pagos, simple y llanamente hacemos logística, coordinamos. Entonces, este proyecto que fue administrado en su totalidad por 2 personas, hablo de administrado, no realizado,
por 2 personas en su totalidad, a la que se unieron 9 restaurantes con una voluntad increíble, con un personal increíble, y que pudieron subsistir 5 meses y no tuvieron que echar ningún empleado, pudieron pagar sus costos fijos, sus gastos fijos, y enviaron 126,000 comidas a la población por 4,000 pesos. Entonces, es una cantidad de gente porque son 83 empleos directos, 320 indirectos, una reactivación y un ciclo donde la plata rota mucho más, porque en el envío del mercado es de una sola vía, no compras el mercado, mandas el mercado, llega, se consumió y adiós. Aquí sigues comprando mercado porque son los insumos, pero los preparan unas personas que reciben un salario en un lugar que paga arriendo, que paga servicios públicos, que paga impuestos, porque el ICA está contemplado en los 4,000 pesos. Activas el transporte que es turístico para transportar el alimento, le llega el alimento a la persona, entonces el recorrido que tiene ese dinero es 1,000 veces más largo y produce un ingreso a todas las otras personas que dependen de estos trabajadores de restaurantes. Entonces, arrancamos la idea con 11,000 pesos, que obviamente no era el caso, y la verdad es que yo les tengo que decir que para todos los que trabajamos en este proyecto fue un descubrimiento. Para todos los chefs, para todos los cocineros, para los meseros, fue un descubrimiento saber que se podía hacer algo con 4,000 pesos con un impacto tan alto. Entonces, yo pienso que en el momento en que las personas empiezan a trasladar los intereses personales a los intereses colectivos, es donde se genera un gran cambio. Yo pude ser testigo de la transformación de los empleados de los restaurantes. Entonces, no solamente le estás enviando a la población vulnerable, a la que también se añadieron 1,000 cocineras voluntarias a recibirnos la comida, a repartirla, fundaciones a ir a ayudarnos a recoger para llegar más rápido, porque eran cajas de cartón y necesitábamos ser muy veloces. Es en ese momento cuando tú dices, miércoles, yo ya no estoy cocinando solo para un cliente, estoy cocinando para atender a mi propia gente. Entonces, el entorno de trabajo se convierte en algo maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Si les parece, podemos continuar con el señor Freddy. Bueno, muchas gracias, Valeria. En primer lugar, quiero enviar un agradecimiento de parte de la organización Carlos Ballesteros Abogados por permitirnos participar en este evento. Una dinámica y una temática bastante interesante porque son puntos de vista todos transversalizados por el COVID, pero desde ángulos que pueden verse complementarios y puede que en algunos aspectos opuestos. Me han indicado, y lógicamente con una visión jurídica, pues soy abogado y me desenvuelvo solo en el área del derecho laboral y de la seguridad social. Me hablan de cómo impactó el COVID a los independientes y sobre todo cuáles fueron las medidas que tuvieron que adoptar ellos como una autoprotección, como algo de mera subsistencia, y que fue lo que estableció el Estado para efectos de aminorar los efectos de esta pandemia. Y hay algo que es necesario ilustrar a quienes nos están escuchando. Colombia es un país donde el 50%, la cifra es absolutamente dramática, el 50% de la población económicamente activa es informal. Informal simplemente para diferenciar a la persona que no tiene, digámoslo, visible la situación laboral porque no tiene la posibilidad, ojo, y no tiene la posibilidad porque no desea hacerlo, porque se da también la evasión, o porque no le alcanzan los recursos para aportar al sistema de seguridad social y tener una condición laboral estable. Ese es el criterio que se utiliza mayormente para definir esa informalidad. Entonces, partiendo de la idea de que es un 50% de esa población, vamos a ubicar dónde están los independientes y vamos a encontrar que un altísimo porcentaje, que no encontré medición al menos
no sé si de pronto el doctor Tobón tenga el dato y nos lo dé ahora porque no lo pude encontrar, ¿cuánto es la población de estos informales que pertenecen a segmento de independientes? Porque hay algunos informales que lógicamente son dependientes. ¿Y por qué el dato? Porque es que definitivamente el confinamiento, que fue el efecto inicial en la parte laboral del COVID, obligó a esos independientes a que no pudieran tener el sustento diario porque los encerraron. Y casi todos los independientes, que es otra situación bastante compleja, son aquellas personas que no pueden trabajar desde casa, porque nos encontramos con personas que usualmente tienen un arte u oficio. Entonces vamos a encontrar a la persona que se dedica al comercio en actividades de no prioritarias, no venden alimentos básicamente. Nos encontramos con la persona, el barbero, el peluquero, los profesionales de la salud, todos se vieron absolutamente afectados con el tema de confinamiento y de pandemia. Entonces hay unos segmentos bastante grandes que resultaron afectados y con el otro problema, que no tenemos la cultura del ahorro, porque no la tenemos, y que no tenemos la cultura de mirar al futuro para estas contingencias. No tenemos esa cultura como primer lugar, pero además de eso, en la grande mayoría de casos no alcanza. Entonces todos los independientes los cogieron sin haber previsto la extensión en el tiempo de la pandemia. Yo creo que todos, yo me incluyo, creíamos de que esta situación no pasaba de 6 meses. Así lo creíamos. Y llevamos un año largo y nos están diciendo que para el 2023, empezando a estabilizar la economía de todos los países, con la idea de que logremos el tema de vacunación y que logremos la inmunidad de rebaño. Pero entonces los independientes hoy todavía están colgados porque se les juntaron muchas circunstancias. El independiente ya de alguna manera estaba afectado con el tema de migración venezolana que se juntó con el tema de pandemia. El independiente estaba afectado porque los créditos son cero. Usted va a averiguar al sector independiente en Colombia de cómo se comporta el banco o el sector bancario con la posibilidad de créditos para que ellos puedan seguir. Freddy, no te estamos escuchando. ¿Puedes intentar hablar otra vez, por favor? Listo, yo creo que se le congeló el internet, tiene problemas de conexión, entonces mientras regresa podríamos seguir con Santiago. Pero creo que ya estás ahí, Freddy, de vuelta, ¿cierto? ¿O no? No, creo que no me está escuchando. No, yo creo que no nos escucha. Bien, entonces, bueno, pues gracias, Valentina. Yo también, digamos que lo primero que diría es que más que estar yo en representación de la, digamos, de la población carcelaria, parte de mi agenda de investigación tiene que ver con estudiar el sistema penitenciario. Y entonces creo que puedo aportar desde la perspectiva de cómo creo que se afecta el sistema penitenciario en el contexto de la, digamos, de la pandemia. Y entonces aquí diría tal vez, o empezaría como con un primer elemento, y es que yo creo que en todo esto que estamos hablando, al final mi lectura es que la pandemia lo que hace es como poner una lupa o generar como una especie de agravante sobre los desafíos sociales más importantes y más grandes que tenemos. Es algo como lo que ahorita describía Valeria y también Karen mencionaba. Tiene que ver con que hay, digamos, problemas estructurales que tenemos nosotros como sociedad que en el contexto de una pandemia se agravan, ¿cierto? Y en el contexto de una pandemia, además, se modifica como el statu quo poco óptimo en el que estamos en muchas de estas dimensiones. Ahorita lo mencionaba Freddy cuando estaba hablando pues de quienes viven en la informalidad. Quien vive en la informalidad está en un contexto de vulnerabilidad, ¿cierto? Pero eso, digamos que en circunstancias normales es grave, pero no tan grave, digamos, podríamos decirlo. En el contexto en que llega una pandemia y cerramos una parte súper grande de la economía, lo primero que se cierra es pues, estas personas que trabajan en la informalidad. Y una cosa similar ocurre en el contexto del sistema penitenciario. El sistema penitenciario viene una crisis crónica desde hace mucho tiempo. La última vez que el sistema penitenciario en Colombia no estuvo hacinado
O sea, la última vez que había menos internos que cupos carcelarios fue en septiembre de 1993. Desde ahí para adelante siempre vienen cada vez hacinándose más. Porque el asunto es que hay como un, digamos, voy a hablar como economista, como un mercado de cupos carcelarios. La demanda por estos cupos aumenta mucho más rápido que la oferta. Creamos muchos tipos penales nuevos mucho más rápido de lo que somos capaces de construir cárceles, si es que creemos que la cárcel es una solución. Y entonces, como esto empieza a ocurrir, empieza, digamos, a hacinarse el sistema, llegamos a un punto en el cual teníamos, incluso justo antes de la pandemia, más o menos un 60% de hacinamiento en todo el sistema, o sea, por cada cupo carcelario había 1.6 internos. Esto de todas formas era muy heterogéneo entre los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Había unas con 10, 12% de hacinamiento y otras, por ejemplo, recuerdo la cárcel de Riohacha, por cada cupo carcelario tenía 4 internos dentro de los establecimientos. Aquí en Medellín, en Bellavista, por ejemplo, ha habido momentos, Patio 8, caben más o menos 250 personas, 1.300 internos. Esto es una barbaridad. Y el hacinamiento, digamos, o una medida de hacinamiento es como la punta del iceberg. Detrás de esto hay subprovisión de servicios de salud. Entonces, claro, ¿en qué momento se atiende a alguien allá? Y llega la pandemia, y entonces, ¿y en qué momento, cómo aislamos a la gente en un patio de una cárcel? Y digamos que lo que ocurre con la pandemia es que pues, se agrava esta crisis que yo creo que más que crisis carcelaria es una crisis de política criminal profunda que tenemos nosotros en Colombia, que nos hace pensar que la solución es seguir encarcelando gente cuando no estamos en la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos que llegar a un punto en que prioricemos. Digamos, va a tocar despenalizar todos estos delitos y listo. Y toda esta gente salga y listo. Y no los vamos a perseguir. Porque cada vez que intentamos judicializar a alguien porque tenía un poquito más de marihuana de la dosis mínima, hay tiempo que estamos dejando de usar en investigación criminal para un homicidio o para un caso de agresión sexual, de delitos que son mucho más graves. O que son graves, porque yo entre otras cosas creo pues que portar más marihuana de lo que creemos que es la dosis mínima pues no es grave. Entonces llega la pandemia y lo que hay es una crisis muy, digamos, muy dramática en el sistema. Hay un trabajo muy completo que hicieron Manuel Iturralde, Nicolás Santamaría y Juan Pablo Uribe del Grupo de Prisiones de los Andes, en donde documentan, por ejemplo, cómo son las diferencias en las tasas de contagio entre la población carcelaria y el resto de la población. Para que se hagan una idea, en el momento, digamos, como en el primer pico, por allá a mitad del año pasado, a mediados del año pasado, la tasa de contagio en la, digamos, comunidad general en Colombia era de 3 casos por cada 1.000 personas. En el sistema penitenciario era de 30 casos por cada 1.000 personas. Entonces empiezan a contagiar más, toda la población está hacinada, aislarlos es súper difícil, la respuesta del Estado fue absolutamente insuficiente, salió a decir que iban a despenalizar, digamos, y a sacar a unas personas que cumplieran ciertos criterios, y básicamente lo cumplían, de las 120.000 personas que había en el sistema penitenciario, la cumplían como 4.000, pues era una cosa absolutamente ridícula. Y por otro lado, el sistema penitenciario es la primera cara que vemos cuando nos imaginamos este problema. Pero en las estaciones de policía no cabe una persona más en este momento. En las estaciones de policía de Medellín hay como 2.500 personas. Eso es casi la gente que hay en Bellavista. Hace poco, esta semana, se escaparon unos detenidos que estaban en la estación de policía de Manrique. Porque claro, la policía ni siquiera tiene capacidad para enfrentar esto. Y entonces, si en una cárcel, que en teoría está diseñada para que haya reclusos de manera permanente, es súper difícil prestar servicios médicos. Además, con el hacinamiento es súper difícil atender la pandemia en el contexto de un establecimiento penitenciario carcelario. Imagínense cómo es esto en los calabozos de la estación de policía de La Candelaria en Medellín, donde eso está lleno de gente, mucha gente, en donde esto no está diseñado ni siquiera para darle alimentación a toda esa gente. Ahora para entregar, digamos, insumos médicos, por ejemplo, o sanitarios para protegerse frente al COVID, para reducir, digamos, el margen o el riesgo de contagio. Entonces, yo creo que lo que ocurrió con el sistema penitenciario y en general con la población detenida en Colombia en el contexto de la pandemia es la crónica de una muerte anunciada. Es un sistema absolutamente reventado hace muchos años, que el Estado ha sido negligente para atender a esta situación. Y en el contexto de una pandemia, pues se manifiesta ese riesgo que pensábamos que nunca se iba a manifestar. Y mucha gente murió por eso. Internos, guardianes del IMPEC, policías, porque simplemente el Estado fue incapaz digamos, de racionalizar el uso de la cárcel para administrar, digamos, la política criminal.
Y pues por ahí dejaría yo para no extenderme mucho más. Mil gracias, Santiago. Freddy, si ya solucionaste tu inconveniente con el Internet, puedes terminar tu intervención. Gracias, Valentina. No, simplemente la idea que estaba terminando es que entonces el Independiente resultó impactado, uno, pues por la circunstancia que ya arrastraba, que casi que el Independiente aquí trabaja con las uñas y casi que para el diario. Y con el agravante de que el Independiente generalmente produce o genera 2 o 3 empleos, o 4 o 5, o 10 o 15. Vemos la circunstancia, por ejemplo, de bares y de sectores gastronómicos que muchos cerraron y obviamente tuvieron que mandar para la calle a muchos trabajadores. Pero quería cerrar porque el Estado ha debido, dentro de las medidas que tomaron, cubrir, ser garante en un 100% de los créditos para que estas personas tuvieran un despegue. Ojo, pero además de eso, con otra problemática, y es que el Estado no les dio ese 100%, pero además no tenían capacidad de endeudamiento. Entonces ellos decían, no, es que no necesitamos créditos, necesitamos que el Estado nos subsidie. Y creemos de que una de las grandes falencias que tuvo el Estado colombiano y que fue un error en nuestro concepto garrafal, porque es que un independiente te arrastraba 3 o 4 empleos. Entonces, el Estado ha debido no decir que los iba a cubrir en créditos, sino entregarles de manera directa subsidios generosos para que ellos pudieran mantener la actividad productiva o sostenerse en el tiempo. Yo creo que ese fue un error grande y hoy tenemos muchos independientes que a pesar de la reactivación que se ha venido dando, no han sido capaces de levantarse. Tuvieron que renunciar a su actividad, tuvieron que irse a trabajar de cuenta de otras personas o incluso buscarse otra actividad productiva porque la que tenían, las deudas los dejaron copados y hoy están tratando de ver cómo las pagan en otra actividad. Ese es el remate, Valentín, y muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Finalmente, podemos terminar esta primera pregunta con Carlos. Bueno, gracias primero que todo por la invitación y igual que los demás invitados, muy agradecido por considerar invitar pues, a una empresa y a una persona en representación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, porque digamos que lo que uno ve a nivel nacional, la mayoría de las veces no son incluidos. Entonces, pues, primero les agradezco eso. Respecto a cuál ha sido el impacto, o varios de los impactos que de pronto ha traído la pandemia, va a empezar como por los negativos, por decirlo así, y es, pues, primero que todo, lo más difícil para los que vivimos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por supuesto, es la condición de insularidad. El hecho de vivir en una isla ya hace más difícil cualquier operación. El hecho de que vivamos en una isla donde no se producen, o, digamos, muy poquitos alimentos, casi todo lo que viene a San Andrés de la comida, el arroz, la papa, gran parte de los alimentos vienen del continente de Colombia, otros vienen de Costa Rica y de Estados Unidos. Entonces, aunque San Andrés es un puerto libre y no tiene el arancel del IVA, pues casi que la mayoría de las cosas que deberían ser más baratas en San Andrés, aún sin IVA, resultan siendo más caras porque los fletes nos hacen más costoso cualquier tipo de producto, ¿sí? Entonces, la pandemia demostró, como decía, no sé si fue Valeria ahorita, muchas cosas que eran evidentes, que pocos de pronto en el archipiélago nos habíamos atrevido a denunciar, a señalar, no solamente a ser veedores de ciertas realidades que la isla tiene, sino que pues al mismo tiempo la comunidad se dio cuenta de que toda esa situación, al estallar la pandemia, se potenció. Entonces el tema de la salud, que por ejemplo hago parte como prestador, somos una empresa que ya tiene 24 años, hemos venido insistiendo en la necesidad de hacer algunas inversiones en el departamento y hacer unas sinergias entre todos los operadores, tanto públicos como privados, y armonizar muchas cosas que aquí no se dan porque el gobierno nacional cree que aquí todo funciona o puede funcionar igual que pronto funciona en Medellín, en Bogotá, en la costa atlántica.
Entonces, esa ha sido una cosa. La pandemia puso en evidencia cosas que, como decía ahorita, pocos habíamos sido, digamos, nos habíamos atrevido a poner como el dedo en la llaga de que había que hacer algo al respecto. Entonces, esa parte, el tema de la salud, por supuesto, el tema de la alimentación, se ha visto también como una desconexión total, por no decir, bueno, casi total, entre el gobierno nacional, las organizaciones o las entidades que deberían propender para que se den algunas soluciones más prontas. No sé si el señor Ballesteros o el señor Santiago mencionaban sobre el tema de la informalidad. San Andrés no produce, o sea, en San Andrés la economía se mueve por el turismo y por el comercio. El 58% creo que fue el último reporte que entregaron son trabajos informales. Se han perdido más de 5.000 empleos, han cerrado más de 180 empresas, empresas que tenían 30 años en la isla. La situación económica pues no ha sido fácil y todas esas ayudas quizá bien intencionadas al principio de la pandemia pues poco han funcionado. Por ejemplo, en el tema de salud, nosotros hicimos un pliego como de posibles soluciones a lo que se nos venía y el panorama para San Andrés era bastante nefasto en cuanto al tema de la mortalidad, sobre todo porque pues, la condición que existe acá de capacidad instalada es muy pequeña. Y todas esas solicitudes y todas esas manifestaciones de posibles alianzas que se podían generar al día de hoy no se han podido hacer. Entonces, también hay que hablar que la pandemia hizo aún más difícil toda digamos, como la operación de la isla a nivel político, porque pues no sé si todos están enterados, si no los pongo en contexto, nosotros venimos de dos gobiernos muy malos, donde esos dos gobiernos, los dos exgobernadores de San Andrés están en la cárcel. Entonces, eso ha hecho hizo que el nuevo gobernador, quizá de pronto de manera bien intencionada, hiciera algunas inversiones y también este gobernador cayó en una investigación y eso ha hecho que se ahonden más los problemas en nuestro departamento. Que ya el hecho de no producir nada, sino vivir del turismo, haber vivido tantos meses encerrados, pues creó muchas problemáticas. Pero también así como la fundación, bueno, la fundación no, la empresa o la organización ACER, nacieron cosas muy positivas. Se creó la Fundación Pro Archipiélago en beneficio no de un solo sector, sino de todos los sectores productivos y de todas las entidades de la isla. Están ahí más o menos agremiadas 90 empresas. Hemos hecho unas buenas alianzas nacionales e internacionales. Hemos participado en lo de Colombia Cuida Colombia. O sea, la pandemia también ha traído y ha mostrado ese lado bueno que tenemos los colombianos y también ese lado bueno que tiene el ser humano. Y es algo que de pronto es de destacar. O sea, creo que eso ha sido algo supremamente bueno. Y para colmo de males, por decirlo así, luego de que llegó la pandemia con todos sus problemas, llegó el huracán Iota. El huracán Iota dejó, yo tuve la oportunidad de ir a los 15 días a hacer voluntariado a Providencia. O sea, es terrible porque en Providencia ustedes pueden más o menos imaginarse que hubiera caído una bomba atómica. Providencia quedó destruido, más del 90% de las personas perdieron sus casas, muchos niños que no están estudiando todavía, que perdieron todo, y familias pues que perdieron todo, y apenas ahora, si mucho, están empezando a sobrevivir unas cuantas casas. Estamos hablando de que en Providencia la población afortunadamente no es tan grande, son más o menos 6.000 personas, 5.000 personas, las viviendas son más o menos 1.100, pero no se han arreglado ni el 10% después de una promesa incumplida del gobierno, pero pues ahí siguen las organizaciones. Y hay organizaciones como las de ustedes, los jóvenes que digamos que están trabajando
de la mano con muchas fundaciones que, bien o mal, han venido haciendo una labor bastante importante. Entonces, IOTA ha sido otro determinante de los efectos de la pandemia y ha ahondado sobre todo en Providencia. Los planificados en San Andrés no son tantos, pero en Providencia sí la historia es otra. Y Providencia, si ustedes no saben y nunca han ido, Providencia está a 4 horas de navegación de San Andrés. No hay un puente, como mucha gente cree que hay un puente de aquí a Providencia, porque han mandado ambulancias, vehículos para que trasladen pacientes de Providencia a San Andrés, el gobierno nacional, sin saber que son 2 islas. Por eso hago la aclaración. Y en avioneta están a media hora. Entonces, ustedes se pueden imaginar las dificultades de Providencia. Son otras dificultades, son más difíciles que las de San Andrés. Y para terminar, creo que ya se me acabó el tiempo. La pandemia, con todo lo que ya todos han dicho y lo que yo acabo de mencionar, adiciona a eso los compromisos fiscales que el departamento ha venido arrastrando. Entonces, son muchas las situaciones por resolver y hay que trabajar muy duro y bueno, en eso estamos los que queremos sacar este departamento adelante. Gracias. Gracias a ti, Carlos, y muchísimas gracias a nuestros invitados por ilustrarnos con sus respuestas y aclaraciones. Sobre la segunda pregunta, algunos ya han adelantado un poco sobre su respuesta, pero podemos profundizar un poco más. Esa segunda pregunta se refiere a qué respuestas han percibido de parte del Gobierno Nacional frente a la problemática antes descrita. Podemos continuar con la misma dinámica de ahora. Me dicen quién quisiera participar primero. Si quiere yo que termine, empiezo. Listo, Carlos, gracias. Voy a hacer cortico. Voy a dividirlo en 2 escenarios. La pandemia y el huracán, porque los dos son escenarios muy difíciles, pero pues están unidos. Creo que la respuesta del gobierno nacional ha sido más, para mí, ha sido más mediática que efectiva. Creo que han habido cosas que uno pudiera decir, bueno, como empresa, la empresa nosotros, por ejemplo, tiene 70 colaboradores y digamos que el único beneficio que se ha recibido, creo que para todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas en Colombia, es el subsidio del PAE. Que igual, de alguna manera, cuando uno recibe el subsidio, uno sabe que de alguna manera luego lo va a pagar. ¿Sí? Y digamos que lo que te mencionaba ahorita, la desconexión total entre uno que esperaría. El gobierno nacional dijo que iba a comprar la cartera para que las EPS, que están en el medio de todo el ejercicio de la operación entre usuarios y los que ponemos el pecho, que somos las IPS, los hospitales y las clínicas del país, supone que el gobierno nacional dijo, listo, vamos a hacer un ejercicio de compra de cartera para resolverle, financiar a las aseguradoras para que tengan liquidez y se fortalezcan ante un evento de pandemia, porque pues lo lógico es que las IPS nos fortaleciéramos, tengamos más equipos, tengamos más tecnología, podamos contratar más personal, no tengamos que despedir a ningún colaborador, bajo ninguna circunstancia tener pues, empleos informales, etcétera. Y ha sucedido casi que todo lo contrario. Entonces, se hizo un ejercicio de cartera, fue más para darle un respiro a las EPS y las IPS en el campo de la batalla, luchando, ver cómo sobrevivir, porque muchas IPS han cerrado en el país, incluso IPS de muchos años. Nosotros tuvimos unos 9 meses muy difíciles, tuvimos que sacar sin querer, casi que hemos dicho llorando, más o menos 12 colaboradores que gracias a Dios pudimos volver a contratar, pero fue muy complicado. Entonces ahí hubo un abandono y una desconexión total del Estado. No ha habido poder humano al día de hoy de crear una conexión donde se genere un diálogo efectivo entre el gobierno nacional y los entes territoriales, porque muchas veces los entes territoriales dependen mucho
de los avales del gobierno nacional en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, un ente territorial no tiene la potestad jurídica, y me corrige ahorita el abogado, para obligar a una EPS a que le pague a una IPS, porque ya se vuelve un tema comercial, ya se vuelve un lío comercial, más no de seguridad social. Entonces, vaya a ser al revés. Si tú como prestador no prestas un servicio, te caen todos los problemas legales del mundo. Entonces, el gobierno nacional nos abandonó en ese sentido. Hasta la fecha nos ha abandonado en ese sentido. He tenido reuniones con los ministros, pues con el ministro de Salud, con el superintendente, con el gobernador, con el secretario, y todo ha sido en vano. Todas las ayudas que dicen que nos van a dar en temas de diálogo, porque no estamos pidiendo subsidios, sino que paguen lo que deben, no ha sido posible. Entonces, ha hecho más difícil y ha ahondado más el tema financiero de nosotros como prestadores, ¿sí? Ahora lo bueno es que se ha logrado a través de cooperación internacional y a través de gestión gerencial y a través de gestión con fundaciones, pues lograr recibir algún tipo de ayudas, pero pues obviamente son mínimas y mitigan en un corto plazo, y eso no puede ser para toda la vida. Entonces, pues creo que el papel del gobierno está mal enfocado. Además, muchos de los cargos, o de las personas, perdón, que ocupan los cargos, no tienen el conocimiento técnico para estar, perdón, tienen el conocimiento técnico, o sea, se saben la norma, pero en campo no saben cómo funciona la dinámica de una IPS, y sobre todo ahorita lo que ha vivido el sistema de salud. Entonces, por ejemplo, le ofrecieron a los médicos, a las enfermeras, bueno, al personal asistencial, le ofrecieron unos bonos que les iban a dar como un regalo, un reconocimiento por todo lo que se han esmerado, y no lo han recibido la gran mayoría de personal. Entonces, es una mano de promesas y un montón de cosas que a la final no se cumplen, un montón de dinero que debería haber tenido más veeduría invertido en los departamentos, que o nunca se utiliza, en el peor de los casos ni siquiera se han ejecutado las obras. Entonces, es dinero que se le está robando al sistema de seguridad social, y que a la final va a terminar perjudicando y ahondando más la crisis que ya se tiene. Creo que Valentina se desconectó, pero ya volvió. Ya volví. Qué pena con ustedes, el internet me falló. Pero continuemos. Dale, Valeria, con tu intervención. Gracias, Valentina. Bueno, yo de verdad que creo que esta primera ronda de preguntas fue muy ilustrativa para evidenciar cómo cada uno, desde su postura y desde el tema pues, que está trayendo a esta conversación, es capaz de describir muy claramente cuáles han sido las afectaciones. Entonces, la afectación para la población carcelaria, para las personas de Cartagena, de San Andrés y Providencia, para los trabajadores y las trabajadoras informales. Y yo creo que, digamos, desde el punto en el que yo estoy parada hoy en esta conversación, que es la perspectiva de género y desde el feminismo como teoría y movimiento social, puedo hacer digamos, una lectura que me ha parecido muy interesante y muy valiosa para entender esto, y es que más allá como de esas demandas sectoriales, hay un problema sistémico, ¿cierto? Y hay un problema sistémico de un modelo que se agotó y que ya venía agotado, pero que la crisis básicamente nos mostró en la cara como si siguen así no van a poder llegar a ninguna parte. Entonces, un poco después de escucharlos, yo hacía como una lista de manifestaciones desde el problema sistémico. Entonces está la desigualdad, que creo que es bastante clara en todos los contextos en los que a los que hemos hecho referencia, la informalidad, producto de una política laboral pues bastante compleja, flexible, que ahora vemos pues como las consecuencias de este modelo como de apertura, ¿cierto? Y de esos compromisos de pronto comerciales que han precarizado el sector pues, y el mercado laboral en Colombia. Una política criminal anacrónica específicamente en cuanto a la gestión del problema de las drogas,
todo esto envuelto en una crisis ambiental, porque pues creo que también este impacto del huracán que nos traía Carlos, pues no lo podemos leer en otro contexto distinto al de una crisis climática global. En fin, encima de esto, digamos, empezamos a ver las consecuencias de disminuir el tamaño del Estado y esas políticas pues, de principios de los 90, en donde creíamos que el mercado era capaz de regularlo todo y autorregularse. Entonces ahora estamos como en un escenario como muy complejo y semiapocalíptico en donde todo se explotó, ¿cierto? Y donde todo el sistema está mostrando las costuras. Y creo que eso nos permite analizar cuál ha sido la respuesta del Estado puntualmente. Y creo que hemos evidenciado cómo de pronto esta conexión no es tan clara para las personas que están llamadas a resolver los problemas, y obviamente pues eso también parte como de un principio de realidad, ¿cierto? Que efectivamente podemos modificar, qué partes de ese sistema podemos alterar para que veamos un cambio realmente pues profundo y que responda como a todas estas demandas. Y creo que sería un poco irresponsable no traer a colación en esta conversación pues las movilizaciones que estamos viendo, ¿cierto? Y cómo también en parte la respuesta social y como este estallido que hemos estado presenciando, pues también viene de un descontento frente a las acciones que ha tomado el gobierno, no solamente para gestionar la pandemia, sino en general para dar respuesta como a estas solicitudes que finalmente son solicitudes de justicia pues, social básica. Entonces, ahí es donde me parece importante hacer ese llamado como a tratar de trascender de esa fragmentación y empezar a mirar esta crisis como una crisis de un sistema que exige que lo miremos críticamente y que aportemos una solución que tenga en cuenta, digamos, estas múltiples manifestaciones del problema, pero que reconozca que esto es un problema de un modelo que se agota. Y creo que en parte ese no reconocimiento de este problema como un problema que no tiene una sola causa, ¿cierto? Porque ahorita pues muchas personas dicen como no, pues ya retiraron la reforma tributaria, ¿qué más están demandando? No, pero ya nos sentamos a la mesa con los jóvenes, pues ¿qué más están demandando? Entonces ese desconocimiento, que yo creo que es deliberado, de reconocer este problema como un problema sistémico, es el que no nos va a permitir encontrar una salida y una solución igualmente compleja, o sea, problemas complejos, soluciones complejas, no hay recetas mágicas, no es solamente decir como, bueno, entonces quitamos la reforma o ponemos una nueva, o sencillamente, no sé, también otro tipo de soluciones que se escuchan por ahí como reformemos el Congreso, hagámoslo más pequeño, recortemos gastos del Estado, en fin, todas esas cosas hay que analizarlas a la luz de cómo aportan a esa alteración de un sistema que es el que ha colapsado. Sin duda, pues, esto requiere una visión como compleja de la situación, y ese sería como el llamado que yo tendría para seguir esta conversación, como ya después de evidenciar la manifestación de este gran problema en cada uno de los sectores o poblaciones que representamos, también cómo integramos esa visión a la comprensión de esta crisis como una crisis que estaba cultivándose mucho antes del COVID, que el COVID entra como un catalizador de esta situación y que nos demuestra lo limitada de la capacidad de respuesta de nuestro gobierno en particular, pero sobre todo que nos muestra que esto no es un asunto que se resuelve solo desde la intervención estatal, sino también desde otros lugares y desde otras
formas de regulación. Entonces lo dejaría por ahí. Mil gracias, Valeria. Puede seguir Karen, que nos comentaba por el chat que podía seguir. Karen, estás silenciada. Bueno, Cartagena, después de 16 años de alcaldes que están o en la cárcel o han sido removidos o han sido... la situación era realmente caótica ya. Digamos que yo tengo que decir que esto no es una cosa que corresponde al gobierno actual, es una cosa histórica. Cuando empieza el COVID, el gobierno manda 3 cosas. La primera, el subsidio del PAEF. La segunda, los créditos. La tercera, ahora se las cuento, que es la que más importante me parece. Estamos hablando de la ciudad más costosa de Colombia, de los arriendos más costosos de Colombia, de los servicios públicos más costosos de Latinoamérica. No hay nadie que pague más por un kilovatio que la ciudad de Cartagena. La recolección de basura, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? El comercio, los restaurantes y los negocios no tienen la capacidad de subsistir ni siquiera 2 meses. Los más organizados, los que financieramente estaban súper bien, aguantaron 3. Entonces, ¿qué pasa? Nadie clasificó para el PAEF. Los que clasificaron para el PAEF en el sector gastronómico fueron mínimos, por un lado. Y por el otro lado, los créditos, miércoles, yo creo que yo conozco a bastantes propietarios porque estamos en la parte gremial y si 5 clasificaron a crédito fueron con intereses altos. O sea, no existió nada de un crédito blando o así parecido, no que yo tenga conocimiento. Y en realidad ya todos están quebrados, entonces no funcionó tampoco mucho la modalidad. Pero hay una tercera cosa que a mí me parece importante destacar, que el gobierno nacional dio, y fue la autonomía a los alcaldes para tomar decisiones y destinación de recursos. Eso es una parte que hay que también evaluar. Los alcaldes tenían la potestad de administrar adecuadamente los recursos. Entonces, yo no lo estoy diciendo porque es que digan, no, es que el modelo funciona, entonces hagámoslo, sino que también hay una falta, digamos, de ganas o de facilismo o lo peor, el sistema está tan diseñado para que las cosas no funcionen que no se puede contratar lo que funciona. ¿A qué me refiero con esto? Si Cartagena tenía 23.000 millones de pesos para enviar mercados, podía perfectamente hacer una segmentación y enviar 9.500 millones, 10.000 millones a la población que no era alcanzable e invertir el resto del dinero que tiene un diferencial, el valor por persona, por mercado y por comida producida, tiene un valor diferencial de 680 pesos, pero con un efecto impresionante en generación de empleo y sostenimiento del tejido empresarial que además retorna a las arcas del distrito vía impuestos. Entonces yo creo que en Cartagena, lastimosamente, el PAEF para el sector gastronómico fue desastroso. Y el tema de créditos no era ni siquiera sostenible, porque en un lugar que es 100% turístico, ¿qué haces para pagar las cuotas? La gente fue totalmente intransigente en el tema de negociar arriendos y las condiciones de las compañías aseguradoras son una locura. Ninguna sirvió ni por desempleo, o sea, por ninguna de las vertientes. Entonces, fue y es una situación muy difícil. Cuando llegó IOTA, porque Cartagena también fue golpeada por el IOTA, tuvimos un aprendizaje muy lindo, tuvimos una capacidad de reaccionar dentro del modelo de hacer los 9 restaurantes vinculados, una capacidad de reacción en 12 horas que no tuvo nadie, atendimos incluso emergencias y coliseos y demás, apoyando a la alcaldía. Entonces, yo de verdad les digo que he sufrido mucho por mis colegas ahora con los toques de queda. Realmente no vemos una luz, porque lo que decimos es, bueno, si no nos dejas trabajar, si no podemos atender clientes, asígnanos parte del presupuesto para alimentar bien a las cárceles, para alimentar bien a los niños, a los orfanatos, para alimentar bien a los que ya tú tienes el presupuesto para alimentar.
no pierdes nada, pero resulta que aparentemente el sistema está diseñado de una manera como que tienes que licitar, digo, pero una licitación, ¿por qué? Si son 60, 70 restaurantes trabajando exactamente bajo las mismas condiciones a un precio menor del que estás pagando actualmente. Entonces, claro, esa es mi mentalidad, obviamente, práctica, pero no es la realidad, lo que nos lleva realmente a aterrizar en que nuestro sistema está diseñado tan mal que no permite trabajar bien. Eso es terrible. No tenemos la manera de hacerlo. Ahora, a mí me gusta pensar siempre en un inconformismo proactivo. Yo creo que la población civil ha tenido unos movimientos increíbles. Colombia Cuida Colombia, TAP. Estuve muy al día con lo de la Proarchipiélago. Hay miles de personas resolviendo problemas que el gobierno no puede resolver, lo cual te dice que sí se pueden resolver. Lo que pasa es que no se van a poder resolver eternamente con donaciones. Hay que modificar el sistema, hay que generar escenarios donde de verdad la confianza sea una herramienta, porque los sistemas para tener acceso tú a prestar un buen servicio están diseñados como para que no te puedas meter, para que no puedas acceder a eso. Entonces, eso es algo que hay que evaluar. Ahora, creo que van dando grandes pasos. El modelo ha sido compartido en Bogotá con algunas fundaciones y ya están en la primera gestión para que 50 restaurantes alimenten a 19.000 personas con el modelo. Entonces creo que eso es un gran paso, porque ya vamos a saber que hay 19.000 personas que van a comer proteína, que van a estar alimentadas y su comida se preparó en condiciones óptimas y además va a hacerse con recursos directos del Estado. Luego ellos ya están encontrando el camino, que eso nos abre una puerta. También el tema de la alimentación en Cali, estamos apoyando para que se reconstruya, enviando alimentos, estamos trabajando en la idea. Entonces creo que las acciones de la población civil tienen que dar un mensaje contundente de que este país está lleno de gente creativa y de gente con ganas, que las ideas sí funcionan, que simplemente tenemos mal diseñado o como dices tú, Valeria, el modelo está desgastado, ya no vale, ese modelo no vale y hay que rediseñarlo y hay que sentarnos entre todos a rediseñarlo, pero lo rescatable es que tenemos claro, muy claro que sí se puede y que sí hay gente que lo quiere hacer. Mil gracias, Karen. Podemos seguir entonces con Santiago. Gracias, Valentina y Karen y todos que han hablado antes. Yo aquí tal vez también, voy a ser muy breve porque yo empecé ahorita como a dar algunas luces de cómo el gobierno había dado respuesta a la necesidad, digamos, de atención de la pandemia con la población privada de la libertad. Entonces voy a ser breve y tal vez voy como a referirme, yo creo que hay como tal vez tres niveles de respuesta o de intervención. Los primeros dos tienen que ver como con lo que el gobierno puede hacer en el corto plazo, o lo que en principio pareciera ser que es lo que puede hacer en el corto plazo. Primero, dejar salir internos. Yo ahorita les dije a ustedes, hay un hacinamiento muy grande. Este hacinamiento está correlacionado con la capacidad que tiene el Estado de prestar servicios de salud básicos. Entonces, si esto está muy hacinado, pues naturalmente va a ser más difícil prestar servicios de salud y en el contexto de una pandemia, pues esto es mucho más dramático y más grave, ¿cierto? Entonces ahí tal vez sería lo primero, pero acá tal vez es donde me parece que hay temas más dramáticos. El gobierno, en su momento creo que era Margarita Cabello la ministra, sacó un decreto que flexibilizaba, digamos, formas de detención de algunos internos. Si no estoy mal, algo así como 4.000 internos quedan cubiertos por este decreto. Pero como les decía antes, digamos que la población del sistema penitenciario es mucho más grande. Había para enero del 2020 había 125.000 internos y 80.000 cupos. Entonces sacar 4.000 en ese contexto realmente no es que sea un cambio, digamos, muy dramático. Y esto viene, también les decía yo, esto viene como una lupa a un desafío institucional y social más grande, que es cómo hacer para administrar un sistema de justicia criminal que no está en la capacidad digamos, de atender esto así. O sea, es como si alguien tiene un hotel, el hotel tiene
50 habitaciones y les llegan 300 personas todos los días, en algún punto tiene que decir el dueño del hotel, venga hermano, yo ya no puedo atender a nadie más acá, no le recibo a nadie más. Y el sistema penitenciario está desde hace muchos años con una situación así. Y como para que tengan una idea de lo dramático que es esto, vean, de esos 125.000 internos que habían a enero del 2020, 41.000 eran personas sindicadas, o sea, personas que todavía no han sido condenadas por el sistema, muchos de ellos probablemente inocentes. ¿Sí? Y de esos 41.000 que estaban en el sistema, sindicados, 28.000 personas llevaban más de 120 días detenidos como sindicados. Y realmente el Estado, el sistema digamos, de justicia criminal no puede detener a una persona más de 150 días, salvo algunas excepciones más de un año, sin una condena. Y 28.000 personas llevan más de 150 días, 18.000 personas llevan más de un año. Entonces uno dice, hombre, si el sistema no es capaz, yo creo que aquí es donde tenemos que salir y decir, venga, no fuimos capaces, nos va a tocar dejar salir gente. ¿Quiénes? Pues los que hayan cometido delitos menos graves. Porque es que lo contrario, la alternativa puede ser peor. Entonces lo primero es, el Estado intentó dejar salir internos, pero esto fue una respuesta absolutamente tímida, absolutamente insuficiente. Da cuenta un poco de lo que algunos estaban describiendo ahorita, de la incapacidad de funcionarios públicos de tomar decisiones acertadas en el contexto de una emergencia tan dramática, digamos, como esta. Lo segundo que ha hecho es entonces, pues ahorita, ya en la coyuntura de la vacunación, pues darle, digamos, la población privada de la libertad está en la segunda fase, lo cual creo que está bien. O sea, yo no sé si era más importante ponerlo en la primera o en la segunda, pero pues claramente esto requería algún nivel de urgencia. Esperemos que este nivel de urgencia que se le dio sea suficiente. Y lo tercero, que es donde yo me quedo esperando, es, yo creo que contextos como estos, un mensaje que nos manda la vida, digamos, como estos, debería llevar a respuestas un poco más estructurales, debería llevar a decir, venga, entonces definitivamente prioricemos, por ejemplo, el sistema, digamos, de justicia criminal. Entonces descriminalicemos la marihuana. ¿Sí? O sea, si no estamos, es que, vean, si tuviéramos 500.000 cupos carcelarios y fuéramos una sociedad, digamos, que está convencida de que el castigo tiene un fin en sí mismo y entonces la retribución, y estamos en el, digamos, la deontología kantiana, si se quiere, bueno, eso puede tener, digamos, como una racionalidad, pero si no estamos en la capacidad de hacer eso, es mejor simplemente decir, venga, paremos. Y paremos es decir, bajémosle a esto y simplemente que haya tantos internos como hay en el sistema, y si no empezamos a priorizar. Y esto, yo sé que esto no es tan fácil, pero estas discusiones toca darlas. Y empatando con lo que ahorita traía Valeria, las manifestaciones y demás, yo creo que es un sentimiento acumulado de una cantidad de desigualdades y de factores que, entre otras cosas, el sistema penitenciario es súper desigual. No es igual de probable que una persona rica vaya a la cárcel a que una persona pobre vaya, así hayan cometido exactamente el mismo delito. Por muchas razones, una de ellas, por ejemplo, que la persona rica va a contratar a un mejor abogado que lo defienda. Otra de ellas, a lo mejor el sistema estructuralmente va a discriminar más a la persona pobre. A lo mejor el policía se arrepiente y no captura al que tal vez señaliza un mayor nivel de ingreso, o se puede hacer algún tipo de llamada que lo rescate. Entonces, todo esto, pues, lo que hace es agravar esas desigualdades sociales estructurales y, pues, nos tiene un poco acá. Entonces, digamos que ahí yo simplemente diría, pues, que complejo el tema y creo que insuficiente la respuesta en el sistema penitenciario. Muchas gracias, Santiago. Podemos seguir entonces con Freddy para terminar esta segunda pregunta. Muchas gracias, Valentina. Respecto de la respuesta del Estado al tema de la pandemia y el impacto en los independientes, pues no solo es insuficiente, sino torpe. Nosotros siempre consideramos desde el punto de vista jurídico, social, económico, que todas las medidas del gobierno en relación con el COVID fueron torpes, fueron tardías, fueron con poca audacia, fueron sin ningún tipo de creatividad. El gobierno salió a buscar dinero, a buscar liquidez, a generar liquidez, pero sin ninguna idea estructural. O sea, esto fueron, o sea, desde el punto de vista económico, yo creo que, sin ser experto, pero la lectura que se hizo en su momento, ni siquiera principiantes en temas de economía sacan esas medidas de palazos de ciego que hizo el gobierno, con varios agravantes. Las medidas más efectivas
para recoger dinero que tuvo el gobierno Santos en los decretos de emergencia, se las tumbó la Corte Constitucional. Entonces, vemos, por ejemplo, el tema del famoso impuesto solidario, con lo que alcanzaron a recaudar buen dinero y que la Corte se los tumbó diciendo, venga, un momentico, usted no estudió los mínimos principios para generar un tributo en Colombia. ¿Cómo es posible que usted haya definido una medida de ese alcance sin respetar lo mínimo que está establecido en la Constitución para la imposición tributaria? Lo mismo sucedió con todo lo que tocaba pensiones, con todo lo que tocaba trabajadores. La Corte le dijo, venga, en emergencia económica la Constitución le impide que usted toque derechos sociales. Y entonces entramos con los temas y para tocar algo de lo que, sin quererme meter en el asunto, porque yo creo que son, no es el objeto, pero con lo que inició Valeria relacionado con la coyuntura hoy de las protestas, nosotros seguimos considerando algo elemental. Nosotros tenemos una constitución que con los remiendos que le han hecho, con todos esos bandazos que le han tirado, es una constitución que sigue manejando una ideología muy, muy limpia. La pluralidad de los quienes crearon en el año 91, la pluralidad de pensamiento, de cultura, de valores, en los que redactaron la constitución del 91, todavía se sigue viendo en su esencia, y yo creo que la idea es que se aplique, y se aplique empezando por el gobierno. El gobierno es muy mal aplicador de la Constitución, vergonzosamente podríamos decir que es el más violador o vulnerador de la Constitución, de la Carta Política. Eso ha ido llevando a la amplitud de las inequidades, las brechas son muy amplias, las personas que lograron salir de la pobreza y lograron meterse en clase media, ojo, de acuerdo con las cifras que nos presenta por allá una entidad estatal, como es el mismo DANE, pero que lograron colarse y subirse a clase media, cayeron estrepitosamente y volvieron a caer, y unas siguieron de para abajo y no quedaron siquiera en pobreza, sino que bajaron a indigencia. El tema de los independientes, porque es que lo vivimos nosotros, los abogados somos independientes. Nosotros, nuestra firma sostuvo, pero le cuento que con uñas, tocamos la puerta del gobierno para que nos dieran esa ayuda y nos las negaron, las del PAEF. Entonces, nosotros sostuvimos el empleo, pues lógicamente por un asunto de convicción, pero sabíamos lo difícil que era para los empresarios independientes, los que hablábamos a ellos, de los de sector turismo, hoteles, gastronómicos, esa gente que genera 4 o 5 fuentes de empleo y sostiene 4 o 5 familias además de ellos, pero que los créditos, el gobierno les dice, vamos a dar créditos en un 90%, y nosotros los vamos a respaldar en un 90%, y ahí están las entidades que los dan y tenemos de cuánto es dinero, y todos decían, no queremos créditos porque no tenemos capacidad, estamos de deuda hasta el copete, necesitamos que nos ayuden financiando, denos liquidez, denos plata. Y el Estado, por ahí una figura, que la recuerdo que la leí en su momento, que le llamaban estrategia helicóptero o algo así, le llaman el sector economía, y es que el Estado tire plata para este sector, y le llaman así gráficamente, le dicen que desde un helicóptero le tire plata a esa gente de clase media. Había que sostener a esa gente, y toda esa gente cayó, muchísimos cayeron. Se sostuvieron con tarjetazos, personas que de manera independiente, miremos sector transporte, los que se dedicaban nomás a transporte de colegios, por Dios. Entonces tenía una persona, una familia, tenían 2 buseticas para transportar niños en colegio y se les fue a pique, y eran 2 buseticas que la mujer, la esposa manejaba una y el esposo la otra, y vivían bien. Bien es que eso les permitía tener un ingreso en una clase media, estrato 3, 4, se sostenían bien. Pero lo que yo les decía, no tenemos cultura del ahorro, o porque realmente no la tenemos, porque, pues, como decimos aquí en Antioquia o en Colombia, volador hecho, volador quemado, pero además de eso, no alcanza. La realidad es que no alcanza, mucho no le alcanza para ese ahorro. Entonces los coge una situación de esas, de la noche a la mañana no hay ingresos, están pagando el seguro de ese carro o no sé qué, y empiezan a acumularse, y eso es una locura. Entonces empieza a vender el carro para mercar, y a ver hasta cuándo nos dura esto, y ya busquemos y diversifiquemos qué más hacemos. El gobierno tiene que impactar el futuro de esas personas, a ver cómo los ayudamos a salir. La crisis hoy estamos pues saliendo, y yo creo que el tema de salud versus economía, hoy no sé si a las malas, me cuesta decir la palabra, pero le tocó al gobierno abrir de esa manera, y tenemos el colapso en salud.
Y tenemos a la gente tan indignada que dijo, no, es que la situación no puede seguir, y entonces nos vamos a contagiar en la calle, en la protesta. Pero entonces, esto lo digo, esto es frase mía, pero pensarán que se mueran los que se tengan que morir, pero la situación debe cambiar y el gobierno nos tiene que escuchar en esa manera como está haciendo las cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que desde el punto de vista de los independientes, ojo, que sostienen una gran porción de empleo, muchos de ellos empleo visible, hay que darles la mano para que sean capaces de volver a salir, porque por ahí leí la estadística de asobares y de la parte de hotelería y de gastronomía, y el 70% de la gente dice que no es capaz de volver a salir. Pues madre, es una estadística tenacísima, pero entonces el gobierno tiene que enfocar allí. Venga, vamos a ver si formalizamos a los que eran invisibles y ayudémosles para que dejen el radar ante la DIAN, y puede ser uno más que quede en el radar de la DIAN, pero el Estado lo tiene que apoyar para eso, y va a ser de pronto una persona que pague más impuesto, ¿cierto? Pero que eso va a servir para la economía. Yo creo que tiene que ir hacia allá, el gobierno tiene que sacar los recursos, inventarse los recursos para ser capaz de sostener eso. Y los recursos están, 55 billones vale la corrupción en Colombia, y este es un asunto que todos lo sabemos. ¿Y si será cambio de gobierno? Yo no hiciera cambio de gobierno, yo diría que está clarísimo que las izquierdas, las derechas, las de centro y todo el mundo, ojo, en un país como Colombia, tiene por esencia la corrupción. Y nos lo han demostrado los mandatarios locales que pertenecen a un equipo, al otro, a un partido, al otro. Todos han salido con altísimos niveles de corrupción. Mire cuáles están hoy en la cárcel. Usted consigue hoy en la cárcel o juzgados o sentenciados a líderes políticos de todos los partidos, de todos. Entonces aquí no, yo pienso que no salva a nadie. Para mí no es un partido u otro. Para mí es un chip que tenemos, que lo tenemos que desterrar. Yo no sé cómo va a ser el tema, pero todos los problemas de Colombia están. No hay corrupción, cero corrupción. 55 billones de pesos entran derechitos donde no haya ese fenómeno maldito que en todas estas culturas, digo yo, nos tiene absolutamente sin recursos para poder tener una vida en los términos que nuestra Constitución lo manda, una vida digna para el ciudadano colombiano. De nuevo, muchas gracias a todos por sus respuestas. Finalmente, y antes de dar paso a las preguntas del público, tenemos una tercera pregunta, pero les pediría a nuestros invitados, por favor, tratar de ser un poco breves en esta tercera pregunta para poder tener más tiempo para las preguntas del público. Entonces, esa tercera pregunta versa sobre cómo consideran ustedes que nosotros como jóvenes y miembros de la población civil podemos contribuir de manera directa o indirecta a la mitigación del problema. ¿Quién quisiera iniciar? Si quiere inicio yo, que para seguir la misma tónica que terminó inicia. Bueno, vean, que la parte de la juventud, y vuelvo, lo digo con muchísimo respeto, porque obviamente dicen de todo de la juventud, que los ninis ni quieren esto, ni quieren aquello. Los estudios mundiales, esto no es solo de Colombia, los estudios mundiales dicen que la población joven, pues entendiendo a los que hoy llaman, ¿cómo se les llama hoy? A los centennials, que se les dice, o millennials, como sea, los jóvenes de hoy, los que están entre los 18 y 30 años, son personas que ya los estudios han dicho que no quieren estar en un mismo empleo más de 2, 3, 4 años, están picando aquí, están picando allá, son personas de conocimiento, de exploración, y dicen que eso es lo que está marcando la juventud de hoy. No es como la época de más atrás, pues los papás de uno, el reto era entrar a una empresa y allá se pensionaban, y uno sabe que el papá de uno trabajó 20, 25, 30 años en un mismo sitio. Hoy esas personas supuestamente no tienen el chip y no están hechas para eso. Entonces, ¿cuál es el reto para la juventud? Ojo, entender la estructura que tenemos. Para mí eso es importantísimo, estructura lógicamente jurídica, cómo estamos conformados, qué es lo que hay, para usted saber dónde tiene que entrar a intervenir lo que pueda llamarse derechos, o para usted definir qué quiere y qué le cuesta para su futuro. Hoy hay una visión, digamos una preocupación clarísima
de la juventud son los que están cargando hoy las protestas. Yo creo que ellos son los que están poniéndose al frente con las protestas. Mi preocupación, y vuelvo y digo, lo digo con total respeto, mi preocupación es quién se puede aprovechar de ese vigor de la juventud, de ese ánimo de ser valientes, de pararse a dar la protesta lógicamente en los términos de la Constitución, la protesta pacífica, la protesta respetuosa del bien ajeno. Pero entonces uno dice, ¿quién está detrás de esas personas y con qué intereses? Si entendemos que la juventud, ella misma se dirige, ella misma sabe para dónde va y qué es lo que necesita, bienvenido. Para mí siempre la preocupación es, y vuelvo y le digo con todo respeto, que no vaya a haber alguien que esté manipulando ese vigor, ese ánimo hormonal de la gente joven, ¿cierto? Ese espíritu de lucha para intereses distintos a los que pueda estar persiguiendo ese joven que está luchando. Para mí esa siempre es la preocupación, pero lógicamente yo creo que están en el derecho y en el momento de hacer estas reclamaciones. En últimas, pues el futuro será lo que ellos empiecen a definir y a exigir hoy. Vemos el ejemplo de Chile. Me pareció a mí el gesto del presidente Piñeres. Creo que hoy fue las noticias dijeron que la gente joven, el pueblo de Chile, y habla de la gente joven, ha expresado con claridad una idea, que ellos están haciendo mal las cosas y que los tienen que escuchar. Fue lo que dijo a raíz de esta constituyente. Entonces yo creo que sí tienen en las manos la facultad, ojalá que no se desvíen o se dejen manipular de quien tenga ideas distintas. Y en eso dejo mi intervención, Valentín. Mil gracias, Freddy. ¿Quién quisiera seguir? Valeria, si quieres sigo yo. Listo, Carlos. Luego podemos seguir con Valentina, Karen y luego con Santiago, que vi que levantaron la mano. Bueno, yo pienso que los aportes o el llamado, pues, como para las personas más jóvenes. Yo tengo una hija estudiando cuarto semestre de medicina, acabo de cumplir 19 años y tengo un hijo de 15 años. Y lo que dialogamos mucho como padres con ellos es, primero, no sé en qué condición vivan ustedes, digamos específicamente ustedes, los que estudian en la universidad. Mis hijos, gracias a Dios, pueden vivir bien cómodamente. Les enfatizo mucho en no ser, o sea, no invisibilizar la realidad que viven la gran mayoría de los jóvenes que no son tan favorecidos, que no tienen tantos beneficios en nuestro país y, pues, digamos, en muchos otros países. A que se tenga una empatía, pero que esa empatía, como le decía ahorita el doctor Ballesteros, no solo sea o tenga como respuesta de pronto replicar un trino, un tema mediático. Y sé que, aunque también hay un sesgo en eso, en que no todos los jóvenes, digamos, millennial o centennial, como se llamen ahora, tengan como como que esa respuesta siempre como frenética, de pronto de replicar o de opinar sobre algo. Creo que ese es un derecho que todos tenemos, pero que también las acciones vayan mucho más allá. Esto lo he vivido yo y lo he podido experimentar con el Club Rotario, la organización Rotaria. Hemos tenido experiencias con clubes de más de 30 países y Rotarios tienen 2 clubes de jóvenes, incluso hay un grupo menores de 18 y hay un grupo de entre los 18 y los 30 años. Entonces, he visto cómo los jóvenes en ese grupo de edades, bajo una estructura que está organizada, bajo una estructura que, no voy a decir que es imposible, pero es casi imposible que sea permeada por la corrupción, donde los problemas se resuelven en una mesa amigablemente, además con la razón y con argumentos, y no con,
digamos, como lanzando problemas, sino construyendo. Entonces, creo que los jóvenes tienen mucho poder en ese sentido. A veces de pronto a los jóvenes les da menos pereza hacer ciertas cosas que a los que ya tienen o tenemos cierto recorrido, quizá no queremos hacer porque ya hemos trabajado 20 o 30 años. Entonces, creo que los jóvenes están llamados a hacer buen equipo, a que lo que decía el doctor, es importante ir con cuidado, no tragar entero, lo que yo le digo siempre a mis hijos, no traguen entero, investigue, lea, y aunque crea que ya tiene la información, vuelva y investigue, porque muchas veces, y sobre todo ahora, hay mucha información manipulada y hay mucha información que incluso en muchas ocasiones está muy bien maquillada y no tiene un trasfondo tan chévere. Entonces, y de hecho, pues en muchas de las organizaciones en las que he podido trabajar, desde la parte de fundaciones y eso, en lo que más me he tenido cuidado es en eso, en ser un socio, pero también ser un veedor, de que la organización en la que yo estoy trabajando, en la cual estoy regalando mi tiempo, mi conocimiento, etcétera, etcétera, no caiga en lo mismo, porque todas las organizaciones tienen pueden ser permeadas por intenciones que incluso a veces pueden llegar al clientelismo, pueden llegar a otras cosas. Entonces es muy importante ese mensaje. Y otra cosa que de pronto para terminar, creo que ustedes desde la universidad, y entiendo que pues tienen diferentes profesiones también, el desarrollo de las tecnologías, yo le voy a poner, no sé si se llaman así, pero las tecnologías enfocadas a lo social. Es decir, hay muchas personas que después de la pandemia, y obviamente antes también, pero ahorita se está viendo más, muchas personas que necesitan una asesoría jurídica, pero no tienen con qué. Hay varias universidades con las que he tenido contacto, una de ellas es la Universidad del Rosario, tiene una clínica jurídica de sus estudiantes creo que de séptimo al noveno semestre, que ofrecen un servicio de ese tipo, pero no sé si hay alguna herramienta tecnológica que le facilite a la persona que no tiene ese conocimiento saber qué puerta tocar. Entonces, por ejemplo, como un consejo quizás sería eso, investigar sobre eso, o si ya hay algo adelantado, chévere conocerlo, porque las madres cabezas de hogar, la gente que tiene un negocio, pero desafortunadamente había acabado de remodelar y tiene un crédito y lo echaron del lugar o quedó con una deuda y quedó peor. Hay muchas personas que tienen mucha necesidad de la violencia de género. Aquí se ha vivido en San Andrés el tema de violencia de género y también de la población infantil. Entonces, hay muchas cosas que la tecnología puede ayudar a facilitar. Por ahí hay varios, les voy a compartir después de que terminemos varias cosas que quizá hayan visto, pero varios programas documentales enfocados a eso que de pronto les puede servir para algo y pues sería una contribución interesante para la sociedad. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Karen, tienes la palabra. Ya. Reiterativo, lo siento. Digamos que yo tengo un mensaje interesante desde el sector gastronómico para la juventud. Nosotros, a pesar de la crisis, estamos trabajando un concepto que es, a pesar de que no podemos atender clientes, sí podemos alimentar grandes ideas. La cocina se puso de moda, el cocinero, digamos que es algo que atrae mucho ahora a los jóvenes, muchos quieren ser chefs, hay mucha inquietud. Y yo creo que el acercamiento hacia el negocio de la restauración debe cambiar un poco y debe llevar una responsabilidad adicional. Es un tema que hemos hablado mucho con los colegas. No es solo tener el restaurante, no es solo atender clientes, sino saber que el conocimiento que tienes como cocinero, como productor o elaborador de productos finales para consumo, te da a ti una visión muy clara de los panoramas a todo nivel, presupuesto, calidad, etcétera. Entonces creo que la juventud que está ingresando a este gremio debería pensar en varias cosas. La primera, en crear una veeduría en los departamentos para los sistemas de alimentación, porque
nosotros creo que todos hemos oído como el pollo de 40.000 pesos de la alimentación de los niños en Cartagena, la carne de burro que le dieron en no sé dónde, pero esos son los únicos momentos en que como que tenemos así como destellos de información, pero nos tenemos que empezar a interesar nosotros de qué están alimentando a la población, porque es que esta infancia en desnutrición a futuro es un costo altísimo para todo el país y los niveles de desnutrición son muy altos. Entonces, creo que el mensaje para la juventud que se está vinculando al mundo gastronómico es, primero, genérense un compromiso con la sociedad o con la población que los rodea. eh, Hagan una veeduría y den seguimiento de la calidad de alimentación en todos los sectores, adulto mayor, habitante de calle, primera infancia, etcétera. Y segundo, hay un campo bien interesante para trabajar y que la juventud tiene la fuerza para hacerlo y es descubrir nuevos negocios. Yo en estas manifestaciones que la verdad no sigo mucho, pero que en las reuniones que he tenido con las distintas ciudades he tenido este feedback, escucho mucho que es que los jóvenes necesitan nuevas oportunidades, que es que los jóvenes necesitan nuevos escenarios independientemente de su nivel de educación. Y sí los hay, sí los puede haber. Entonces yo les pongo el ejemplo de Cartagena. ¿Qué pasa si los restaurantes que tienen el conocimiento se unen y ofrecen sus espacios para unos talleres y unos sistemas de preparación y unos modelos de negocio en Cartagena para hacer yuca frita empacada? O sea, este tipo, generar escenarios para que las personas tengan nuevas y buenas oportunidades y hacerles un seguimiento y una asesoría. Esa fuerza la tienen los jóvenes y la visión también, y no solo los del campo de la restauración, todos los que trabajan en diseño industrial, que pueden generar ideas y alimentar ideas para pequeños negocios y que la gente haga desarrollos sociales sostenibles, pero con acompañamiento, porque es un trabajo que realmente lo puede hacer la sociedad civil directamente, mientras que el resto, bueno, se soluciona lentamente. Eso es como que lo que yo creo que del sector gastronómico les puedo decir. Y ya si me acuerdo de alguna otra cosa, se las cuento, pero eso es básicamente. Gracias, Karen. Seguimos con Santiago. Gracias, Valentina. Yo voy a ser muy breve aquí también. Yo creo que, digamos que esto, de hecho ahorita estaba teniendo una conversación sobre esto. Digamos que el contexto de la pandemia, el contexto de las manifestaciones que estamos viviendo hoy, nos han permitido ver que hay como nuevos mecanismos para la construcción de capital social. Porque finalmente los primeros pasos para construir capital social tienen que ver con encontrar como un propósito común. Y lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, con las manifestaciones, probablemente hubiera sido muy difícil que ocurriera hace 20 años. Porque hoy es más fácil acercar a esas personas que encuentran, por ejemplo, un propósito común en manifestarse frente a desigualdades estructurales. ¿Cuál es el asunto? Que la tecnología puede también ser un riesgo en qué es lo que se informa y cómo se informa. Entonces yo creo que ahí el punto clave al que yo, digamos, invitaría a los jóvenes desde mi también pues posición muy respetuosa, es a tener mucho criterio, a ser muy escépticos de los caudillismos, a informarse, a no creer de una lo que uno está leyendo. Y esto no es porque hay muchas, digamos, noticias falsas y demás, es porque, vean, yo lo he vivido mucho en los últimos días. Muchas personas que son unos líderes de opinión reconocidos, periodistas reconocidos, congresistas, diciendo mentiras, por ejemplo, sobre la reforma tributaria. Y entonces la reforma tributaria están marchando por eso, no está marchando por eso, yo no creo que sea. La reforma tributaria creo que fue como la gota que rebasó la copa y el vaso, y hay un sentimiento generalizado de descontento que es responsabilidad del gobierno atender, ¿sí? Pero más allá de eso, sí hay asuntos relacionados con cuál es la posición de cada joven respecto a la reforma tributaria, ¿sí? Cuando ahorita salen, una influencer muy famosa con muchos seguidores, ahorita estaba hablando de que la reforma tributaria lo que necesita es que acabar con la pobreza que hay, y Daniel Gómez,
que es el subdirector del DNP, uno de los mejores funcionarios que tiene este país, respondía, la reforma tributaria como estaba pensada, iba a reducir en tantos puntos la pobreza, iba a reducir en tantos puntos la pobreza extrema, porque tenía unos mecanismos de redistribución bien diseñados. Tenía otros problemas, y de esos podemos hablar después en otro espacio. Tenía otros problemas, pero tenía mecanismos de redistribución bien diseñados. Y entonces muchas veces la gente empieza a manifestarse sin leer estas cosas. Y ustedes, así como yo, creo que a uno, esto es muy difícil porque hay gente que no comparte lo que les voy a decir, pero yo creo que el privilegio sí lo obliga a uno a tener más criterio, a ser más consciente de lo que uno está haciendo, a ser más consciente de las cosas que uno informa, de la forma en que transmite la información. Porque esto tiene un problema y es que cuando en este mundo de las redes sociales y demás, es un fenómeno que hablamos mucho en economía y es como seleccionar sobre la variable dependiente. Lo que ustedes ven en las redes sociales o lo que vemos todos en las redes sociales no es una foto representativa de lo que está ocurriendo. Un tipo de eventos, un tipo de posiciones se quedan sobre representados relativo a otros. El momento en el cual el policía y el ciudadano se dan la mano y siguen para adelante, ese no sale, ese no se viraliza en redes. El que se viraliza es cuando el policía utiliza la violencia mal usada. Y no estoy aquí salvando la responsabilidad de los policías, estoy diciendo que si yo veo 50 trinos de las manifestaciones y 49 son hechos violentos, no quiere decir que el 98% de las situaciones que están ocurriendo en el contexto de manifestaciones son violentas. Pero entonces para esto hay que desarrollar criterio, y por eso yo creo que ustedes que están estudiando, y nosotros como profesores también tenemos esa responsabilidad, es más que decirles que está bien o que está mal, es tratar de que ustedes mismos desarrollen esa capacidad crítica de no creer, y vean, se los digo, yo seguí caudillos en algún pasado lejano de mi vida, y hoy soy mucho más consciente de esto. Ustedes tienen un acceso a información importantísimo en la universidad, en sus casas, en las redes sociales. Tienen muchos mecanismos para aprender a informarse bien, y yo creo que esa es, digamos, vamos a tener un mejor país si tenemos una sociedad más crítica frente al gobierno, pero más consciente y responsable de qué tipo de cosas se pueden pedir y cómo. Y además conscientes de que una sociedad, digamos, equitativa, que sea capaz de responderle, por ejemplo, a una pandemia como esta y demás, se construye en pasos incrementales. Esto no hay una reforma tributaria perfecta. Yo le diría al gobierno hoy, pase una reforma tributaria con un solo artículo, creando el impuesto a los dividendos. Es un impuesto que grava a la población más rica. Contra este probablemente va a haber mucha menos resistencia. Seguramente algunos con grupos de interés van a intentar hacer resistencia. Pero es mejor esa reforma a la reforma que nunca pasa. Y cuando se está reclamando, si grupos de jóvenes, por ejemplo, están reclamando, también tienen que ser conscientes de esto, que es mejor. Es que al final no se trata de qué es lo perfecto versus qué es lo que tenemos hoy. Se trata de qué lograría una mejora respecto a lo que tenemos hoy. Y para esto hay que desarrollar criterio, ser críticos, ser escépticos de los caudillos e informarse bien. Entonces esa sería un poco mi invitación. Muchas gracias, Santiago. Seguimos contigo, Valeria. Bueno, me tocó a mí como cerrar justo con esta pregunta que es tan difícil, pero yo simplemente quisiera, y es, digamos, mi actitud frente al proceso de enseñanza y frente a mis estudiantes, es siempre recordar que todo parte de la curiosidad, ¿cierto? Y que cuando uno es una persona curiosa que quiere saber por qué pasan las cosas y se hace preguntas, pues va a entender mucho mejor de qué se tratan los problemas, va a tener mejores soluciones y sobre todo para recoger un poco el llamado que muchas de las personas que están aquí pues ya han hecho, va a ser mucho más difícil que instrumentalicen esa vitalidad y como esa fuerza y ese poder que tienen los jóvenes. Y entonces, además de cultivar esa curiosidad y de hacerse siempre preguntas y tratar de hacer conexiones entre lo que pasa, y aquí insisto en que esa capacidad de pensar en el mundo como un sistema en donde todo, absolutamente todo está conectado, y que precisamente porque todo, absolutamente todo está conectado, no hay una explicación única ni mágica sobre el problema. Yo, por ejemplo, creo que
la corrupción no es el gran problema de este país, como tampoco es nuestra ubicación geográfica, en fin, es una mezcla de todos esos factores lo que nos ha llevado aquí, y precisamente esa capacidad de hacerse preguntas es la que nos permite pues hacer estas conexiones y entender la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos. Pero además de esa curiosidad, yo siempre creo que es importante reconocer el poder que tienen las personas y reconocer ese poder en tanto ciudadanos y ciudadanas. Creo que ese concepto es muy poderoso para vincularse a este tipo de discusiones. Entender la ciudadanía, ¿cierto?, en un concepto amplio, no simplemente como tener 18 años y poder votar, sino como ser parte de un proyecto democrático y de un proyecto de nación. Y la verdad es que en estos días la sensación, creo, pues que ha predominado, por lo menos desde mi lectura, es la posibilidad de que acá no haya un futuro que valga la pena vivir, y yo creo que nos debemos apropiar no solamente de eso que siempre nos han dicho, como ay, los jóvenes son el futuro del país, sino precisamente entender que es que el futuro no es una cosa que está por allá en abstracto y que algún día llegaremos allá, sino que estamos en este momento poniendo las bases de lo que va a ser el mundo pues mañana, en 3 meses, en 5 años, y creo que eso es lo poderoso, darse cuenta que lo que estamos haciendo ahora es lo que va a construir pues un proyecto colectivo. Y para eso creo que es importante organizarse, creo que un mensaje que subyace a todas las intervenciones, y esto también lo hago como a modo de un poco de cierre, es que no es posible pensar esto como islas, y que cuando Carlos decía el gran problema de, pues una de las cosas que tenemos que pensar para pensar en los problemas de San Andrés y Providencia es la insularidad, y pues ahí es como literal, ¿cierto? Son una isla a la que es difícil llevar cosas, pero creo que ese concepto de insularidad también nos sirve para hacer como una reflexión frente a cómo nos vemos nosotras respecto a las otras personas, y lo conecto con esa como fuerza de conectar y de pensar cómo están relacionadas las cosas. Creo que también ahí, en ese encuentro con el otro, en ese entender de dónde viene el otro, de dónde están saliendo esas ideas, y tener curiosidad por pensar un poco cómo es la vida del otro, ahí hay mucha fuerza, y yo haría esa invitación pues como también de manera muy respetuosa y sin decirles qué hacer, porque en realidad yo creo que ustedes pueden hacer lo que quieran y que tienen el criterio para elegir lo que quieren hacer. Entonces, esas serían mis inquietudes, así como para ser muy profesora, como que dejarles esas preguntas para que finalmente ustedes hagan lo que quieran hacer, porque el mundo es de ustedes, y son los que van a vivir con las consecuencias de lo que pase en estos años. Entonces, eso sería. Muchas gracias, y me encuentro muy de acuerdo con lo que han mencionado. Ahora demos inicio a la pregunta del público, porque por razones de tiempo solamente vamos a poder plantear una de ellas, y es: ¿qué garantías creen que se le podrían otorgar a trabajadores informales completamente ignorados y rechazados por la sociedad, como son las trabajadoras sexuales, que se ven doblemente afectadas por la crisis de salud pública y su situación de informalidad? Tal vez Valeria pueda ayudarnos un poco aquí. Bueno, yo creo que esa pregunta va a dejar abierta la invitación para otro conversatorio, porque desde mi postura como política, yo creo que la mejor forma
digamos, de gestionar este problema es aboliendo la prostitución y es construyendo un mundo donde ninguna mujer crea que vender su cuerpo es un trabajo y que vender su sexualidad a un hombre es una oportunidad, digamos, como de vida digna. Y con eso, y por eso digo que seguro esto pues, va a causar como mucha polémica y de una vez me dispongo a tener esa conversación ampliada. Con esto no quiero decir que no haya que hacer algo por las mujeres que están en este momento explotadas y en ejercicio de prostitución, sino que una vez más creo que tenemos que cuestionar por qué una mujer llega a prostituirse, quién está detrás de esa explotación, quién en realidad se beneficia de la precarización de estas mujeres y cómo es el sistema patriarcal, el sistema, digamos, que se construye sobre la explotación de los cuerpos de las mujeres, el único que se beneficia de esa cadena, y cómo las mujeres que están en este momento prostituidas pues son de alguna manera víctimas de una situación que no se mejora regulando su actividad, sino creando las condiciones para que no tengan que ejercerlas. Y digamos, para ampliar un poquito esto, yo invitaría a las personas a que vean un conversatorio que hicimos recientemente con el Semillero de Mujeres y Derecho, donde hablamos de por qué abolir la prostitución es la respuesta que por lo menos desde el feminismo debería promoverse para tratar esta situación. Entonces, esa sería mi postura, obviamente pues aquí como superficial, pero creo que esa atención a las mujeres que están prostituidas, como lo decía ahorita, no pasa por regular su trabajo ni por cobrarles como si fueran unas trabajadoras informales o unas prestadoras de servicio, sino precisamente cuestionando el sistema que las explota, cuestionando esa, digamos, situación que las ha llevado de alguna manera a optar por esa actividad, o incluso que las ha obligado como a involucrarse en este tipo de actividades, y a partir de ahí apostar por unas medidas que busquen precisamente la erradicación como de esa demanda, ¿cierto? Y ahí pues hay varias posturas en el mundo, ¿cierto? Está la regulación, la abolición y la criminalización. Después de analizar, yo soy partidaria de la abolición como solución al problema de la prostitución, pero pues existen esas otras dos posturas que podrían revisar en este conversatorio que les cuento. Pero sin duda, y como les hemos venido diciendo, para las mujeres que están prostituidas, esta crisis ha sido bastante compleja y creo que también ha puesto nuevamente sobre la mesa pues qué estamos haciendo para que ellas permanezcan ahí y cómo también nuestras decisiones de consumo individuales fomentan esa industria, ¿cierto?, del sexo y de la cosificación del cuerpo de las mujeres que finalmente reproducen pues estas condiciones que las tienen a ellas en este momento explotadas. Entonces esa sería mi respuesta, la invitación a que vean este conversatorio para ampliar el porqué de esta postura y a que se acerquen como al abolicionismo con curiosidad también y miren un poco más a profundidad, porque en muchos países se ha adoptado como una medida válida para gestionar este asunto de la prostitución. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, y de esta forma hemos llegado al cierre de nuestra conferencia. Lamentamos no haber podido hacer más preguntas del público, pero el tiempo nos obliga. Muchas gracias a todos por su participación y atención. También agradecemos a nuestros patrocinadores por su apoyo en nuestro evento y los esperamos mañana en la segunda de nuestras conferencias.
Muchas Buenas gracias. noches. Gracias Valentina y a todas. Hasta luego. Gracias.